Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La planta de ENCE en Navia recupera hoy la actividad con la vista puesta en una posible huelga indefinida que arrancaría en principio el día 12 de febrero. Tras una semana de paros que terminaron esta medianoche, el conflicto sigue enquistado y la empresa mantiene su idea de aplicar un ERE sobre 96 trabajadores. Plantilla y empresa volverán a verse hoy a negociar. También lo harán el 9 y el 11 de febrero. El presidente del comité de empresa, Javier Zardaín, dice que ese expediente es desproporcionado y que roza la ilegalidad. La intención que tiene la empresa, evidentemente, es que lleguemos al último día sin acuerdo y cuando sintamos la guillotina ya caer sobre nuestras cabezas porque se va a ejecutar el ERE con las 96 personas, pues entonces saben que vas a estar bajo presión y que vas a firmar. El Gobierno del Principado ofrece sus servicios de arbitraje y conciliación laboral. Pide a la empresa que presente datos y cifras que justifiquen esa medida. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, pide responsabilidad a ENCE. Exigimos máxima responsabilidad a la empresa, como digo, una empresa que además recibe y ha recibido a lo largo de su historia notables ayudas públicas. Y hoy viaja hasta Navia una representación de Izquierda Unida en Asturias. María Miranda, secretaria de Organización, y Delia Campomanes, diputada en la Junta, se sentarán a hablar con el comité de empresa. También estará el responsable de Industria del partido en Asturias. Y más asuntos, porque la Comisión Europea enviará en los próximos días una carta emplazando a España a enviar el informe sexenal que evalúa el estado de conservación del lobo en nuestro país. El Ministerio para la Transición Ecológica tendrá 2 meses para responder a ese requerimiento y subsanar las deficiencias. Desde Asaja, Geli González dice que no es la primera vez que España evita enviar esos datos. Que nadie se sorprenda de nuevo. Ya dijimos que lo volverían a hacer y lo seguirán haciendo, amparados en que el lobo no se encuentra en situación desfavorable a sabiendas de que están mintiendo. Y el Consejo de Ministros podría aprobar hoy un decreto que incluya solo la subida de las pensiones, es decir, quedaría fuera el escudo social, el blindaje ante los desahucios. La intención del Gobierno es tramitarlo por separado para tratar así de recabar los votos favorables de la derecha parlamentaria, después de que la semana pasada Junts, Partido Popular, Vox y UPyN votasen en contra de ese decreto ómnibus. La oposición, como decimos, ratifica su oposición hasta que la revalorización de las pensiones vaya aparte de ese blindaje de la antidesahucios. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy de este martes 3 de febrero de 2026. Lo hace con Paula Rodríguez en redacción y locución, con Pablo Mateo y Nel Escudero en la parte técnica, con Elia Rivero quien les habla y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. Comisiones Obreras convoca huelga en les escuelines infantiles para los próximos 18 y 19 de febrero. Exigen un acuerdo real en su proceso de integración en la red autonómica. El sindicato ha convocado 2 jornadas de paro para los días 18 y 19 de este mismo mes. El día 11, antes, se celebrará una concentración frente a la Junta General. El día 19 tendrá lugar una manifestación entre la estación de tren de Oviedo y la Consejería de Educación. Tania Alonso es delegada de Comisiones Obreras en las escuelas infantiles. No ha cambiado nada. Lo único que hay es una propuesta que los otros sindicatos firmaron en la que no hay nada concretado. Por lo tanto, estamos en el mismo punto en el que estábamos cuando se convocaron jornadas de huelga en noviembre. Y el Gobierno de Asturias hace un llamamiento a la calma tras las quejas de varias pacientes por demoras en la realización de mamografías. El portavoz del Ejecutivo pide confianza en el sistema sanitario asturiano. Preguntado por posibles errores en la asignación de mamografías a mujeres diagnosticadas con cáncer, Guillermo Peláez asegura que están estudiando los casos, pero habla de errores puntuales. Estamos analizando los casos concretos que se han puesto de manifiesto. No descartamos que pueda haber errores puntuales, pero el sistema está absolutamente garantizado.
Y la agrupación Prueba de Vida celebra en Gijón su 6ª jornada para promover el diagnóstico precoz del VIH. Es un encuentro estatal que reunirá en Gijón a profesionales, entidades comunitarias y administraciones públicas para abordar los retos actuales en prevención, acceso al diagnóstico y respuesta al VIH. A pesar de los avances en detección precoz y en las estrategias de diagnóstico temprano, en España se producen 3.500 nuevos diagnósticos de VIH. Por eso, tanto Jesús Tigneros de la Generación Positiva, como Loli Fernández del Comité Antisida aseguran que de VIH se debería hablar todo el año. En España vemos más de 150.000 personas que vivimos con VIH. Cada año hay más de 3.500 nuevos diagnósticos en VIH y todo esto se podría mejorar si cada vez se testeasen más personas y cada vez diéramos con personas con la carga viral activa para ponerle tratamiento y que sean indetectables e intransmisibles. Hemos avanzado mucho clínicamente, pero es verdad que la parte social queda todavía por trabajar, ¿no? Sigue habiendo pues un estigma, sigue habiendo un halo de falsa moral en el que de alguna manera todavía en algunos sectores se nos culpabiliza, ¿no?, de tener esta infección. El tráfico. Y cuando son las 8:06 de la mañana de este martes, vamos ya con la actualidad del tráfico de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada y van a encontrar ya dificultades especialmente en la carretera 66 en el entorno de Oviedo y Coyoto, dirección norte, dirección Gijón, y en la AS1 a su paso por Langreo, ya en sentido sur, dirección Mieres, o en dirección a la provincia de León, por lo que les pedimos que tengan especial precaución en estos tramos y vías. Les recordamos que debido a ese temporal de nieve van a encontrar varias carreteras afectadas e intransitables, la LN8 en el entorno del Kempu, la SD2 a su paso por Salienza y en nivel verde transitable, pero con mucha precaución la Nacional 630 en el puerto de Pajares. Gracias, DGT. Vamos ahora a conectar con Oviedo, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecéis por allí? Bueno, tenemos algo de intensidad en la calle Ernesto Winter Blanco, de salida hacia la S2, y el resto de la ciudad sin incidencias y con tráfico fluido. Gracias, Oviedo. Hoy no tenemos conexión ni con Gijón ni tampoco con Áviles, así que vamos directamente con la previsión del tiempo. El tiempo. Avance información que nos facilita David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Elia. Hoy apenas vamos a tener precipitaciones en Asturias. Será una jornada en la que durante esta primera mitad del día disfrutaremos de algún rato de sol más y por la tarde la nubosidad va a ir en aumento. Las temperaturas serán similares a las de ayer, 15-16 grados en la costa y en el entorno de los 10 grados en puntos altos de montaña. Bajan un poco las temperaturas máximas hacia la cordillera y en el occidente. En el día de mañana volveremos a tener que coger el paraguas, sobre todo en el centro y en el occidente. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 con Nacio Varillas. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Paula, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. En nuestra tertulia vamos a hablar hoy martes sobre la actualidad de varias grandes empresas ubicadas en Asturias. Arcelor podría cometer una reducción de empleo mucho mayor del anunciado. Mientras tanto, se mantiene en ENCE por parte de la empresa su intención de despedir a 96 trabajadores de la planta de Navia y los empleados amenazan con una huelga indefinida. Indra y Santa Bárbara se disputan los contratos de defensa, o UNOSA, que sigue sin aclarar qué pasará con la térmica de la Perea o con la Brigada de Salvamento Minero. Todo ello con José Luis Alperi, secretario general del Somafitajo GT, con Alberto Rubio, exsecretario general de Comisiones Obreras en Asturias, actualmente presidente de la Asociación de los Barreros en Llaviana, y con el economista Alejandro Canga. En la segunda parte vendrá César García de Castro, el arqueólogo que acaba de presentar su libro Arqueología de la implantación del cristianismo en el norte de la península ibérica. Y acabaremos entrevistando a Jimena Llamedo, a la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, sobre el decreto que acaba de aprobar el Principado sobre viviendas de uso turístico, sobre los últimos datos de ocupación hostelera y sobre los centros asesores de la mujer, Elia. Bueno, pues quedamos pendientes sobre todo de esa última entrevista, a ver qué titulares le sacas a la vicepresidenta. Los que me dé ella. Gracias. Gracias, compañera. Hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, lo avanzábamos en la portada de este informativo, de esta primera edición del matinal de la radio autonómica. Sigue sin haber acuerdo
En ENCE, la papelera no se mueve de su planteamiento de despedir a un cuarto de la plantilla en Asturias y los trabajadores plantean una huelga indefinida a partir del día 12 de febrero. Hoy la plantilla vuelve al trabajo después de 7 días de huelga. El Gobierno del Principado ha ofrecido los servicios autonómicos en materia de arbitraje y conciliación laboral. La dirección de la empresa quiere despedir a 96 de sus 380 trabajadores en Navia. El comité de empresa de ENCE se reunió ayer con la dirección de la papelera para tratar de negociar casi ese centenar de despidos que plantea el grupo, pero la dirección, según fuentes sindicales, no accede a disminuir el impacto del ERE y continúa con la intención de adelgazar la masa salarial en Navia y despedir a un cuarto de su plantilla, un cuarto de los trabajadores. El comité de empresa, por su parte, quiere que los despidos se conviertan en prejubilaciones voluntarias para minorar ese impacto en la zona. Las partes volverán a reunirse la próxima semana, será ya cuando queden 5 días para la conclusión del plazo de negociación del ERE. De hecho, el presidente del comité de empresa, Javier García, considera que la dirección de la compañía no quiere negociar, se cierra en banda y además advierte de que la estrategia de la papelera pasa por demorar la negociación hasta el último momento. La intención que tiene la empresa, evidentemente, es que lleguemos al último día sin acuerdo y cuando sintamos la guillotina ya caer sobre nuestras cabezas porque se va a ejecutar el ERE con las 96 personas, pues entonces saben que vas a estar bajo presión y que vas a firmar posiblemente un mal acuerdo. Queremos evitar eso, por eso vamos a utilizar medidas de presión como la movilización y en este caso la huelga indefinida. El Gobierno del Principado espera que la compañía entregue la documentación que justifique la aplicación del ERE en tiempo y forma y aseguran que van a vigilar que se cumpla la legalidad en el expediente de regulación de empleo. Además, el Gobierno ofrece los servicios de intermediación autonómicos para vigilar que el ERE se cumpla en todo, que se ejecute de manera legal. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, pide responsabilidad a ENCE, una empresa que, recuerda, reciben notables ayudas públicas de distintas administraciones. La empresa tiene que ser responsable también de ese apoyo que ha recibido siempre por parte de todo el noroccidente. Yo creo que aquí se conjugan muchas variables y, por tanto, exigimos máxima responsabilidad a la empresa, como digo, una empresa que además recibe y ha recibido a lo largo de su historia notables ayudas públicas. Por tanto, responsabilidad a la empresa y el Gobierno del Principado estará muy vigilante en la tramitación de ese ERE. El Gobierno estará muy vigilante. También dice que pide a la compañía, hace un llamamiento para que la tramitación de ese expediente de regulación se respeten todos los derechos de los trabajadores y traten de mantener el máximo de puestos de trabajo posibles. Y hoy viaja hasta Navia una representación de Izquierda Unida de Asturias, María Miranda, secretaria de organización, Delia Campomanes, diputada en la Junta. Se reunirán con el comité de empresa para tratar de ayudar en ese desbloqueo del conflicto laboral que, como decimos, está enquistado en la papelera. Y hablamos ahora de otra compañía, en este caso de la ingeniería TSK, porque podría salir a bolsa esta primavera. La fecha rondará el mes de mayo, cotizará en el mercado continuo y podría captar hasta 200 millones de euros. La operación permitirá a la compañía gijonesa trabajar en nuevos proyectos. Tiene más datos Olaya Pena. Ya hay fecha bastante probable para la salida de TSK a bolsa. Se prevé para esta primavera, previsiblemente en mayo. Es una operación que está muy avanzada y que permitirá ampliar el capital de la ingeniería en hasta 200 millones de euros mediante una oferta de nuevas acciones. Con esta inyección de capital, TSK espera poder ejecutar varios proyectos que tenía en espera y que estaban pendientes de contar con mayor pulmón financiero. La ingeniería asturiana no cierra la puerta al otro camino abierto para contar con más recursos, la entrada de un socio industrial, un plan que no ha dado sus frutos ya que los candidatos a inversores no cumplían el requisito de TSK, es decir, mantener el control de la sociedad en manos de la familia propietaria. Desde TSK dicen que siguen buscando y negociando, aunque ven pocas probabilidades. Y seguimos hablando de industria porque el grupo CIMA se alía con el grupo industrial chino Dajin para
fabricar cimentaciones para parques eólicos marinos en el Musel, en Gijón. Será en los terrenos que Cima ya tiene adjudicados en el dique de ampliación, donde iba a construir estructuras para eólica flotante. Con este acuerdo inicial entre ambas compañías se amplía la capacidad de producción. La futura instalación permitirá abastecer el mercado internacional y convertir al Musel en centro logístico de ensamblaje y distribución. La voluntad de ambas partes es integrar a subcontratistas y proveedores locales en la cadena de suministro. Y vamos con más asuntos cuando son ya las 8:15 de la mañana, porque Asturias es la comunidad que menos creció el año pasado, un 1,8% según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Tras el Principado de Asturias se situaron Galicia con 1,9% de crecimiento y Navarra, Aragón y Euskadi con el 2%. La Comunidad Valenciana fue la que más creció, con un alza del 3,2%. Paula. Sí, el año pasado la producción industrial asturiana subió, pero lo hizo de forma mínima, solo un 0,2% según SADEI. El aumento se produjo a pesar de encadenar 3 meses a la baja en el último tramo de 2025, en gran medida por el efecto de la parada de uno de los altos hornos de ArcelorMittal, que continúa intentando recuperar su actividad. Actividades como la de los astilleros y la fabricación de vehículos militares fueron las más pujantes en Asturias. Los cambios en las políticas comerciales por parte de Estados Unidos perjudicaron a las empresas asturianas de proyectos de energía solar y eólica. Y Transición Ecológica urge a Asturias a que acelere la ejecución de las ayudas destinadas a proyectos de autoconsumo residencial. El Ministerio ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas recordándoles que esos fondos europeos de recuperación finalizan este verano y que si no se ejecutan, se perderán. Nos da más detalles Guillermo Verdín. Según los últimos datos disponibles del mes de enero, el Principado está a la cola de las comunidades autónomas en el pago de las subvenciones al autoconsumo en los hogares con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solo se ha abonado el 6% de los 45 millones de euros asignados para este fin y el plazo finaliza este año. La media nacional está en el 37%. El porcentaje de expedientes resueltos supera, sin embargo, el 70%, por encima de otras comunidades que pagan más rápido. Desde el Principado recuerdan que entre que se concede la ayuda y se justifica, el solicitante tiene hasta 1 año y medio para presentar las facturas y en la mayoría de los casos el trámite nunca se hace bien a la primera. Suelen faltar datos que los ciudadanos tienen que aportar. Hasta que no está completa la documentación, no se envía la autorización a Hacienda para que abone el dinero. Matizan también que algunas comunidades más ágiles en el pago se encuentran luego con problemas en la auditoría posterior que hace Bruselas, porque algunos expedientes están mal justificados. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya con uno de los asuntos que llevábamos en titulares. Comisiones Obreras convoca huelga en las escuelas infantiles para los próximos 18 y 19 de febrero. Las trabajadoras vuelven a las protestas, vuelven a la calle para exigir un acuerdo real en su proceso de integración en la red autonómica. Los trabajadores de escuelas infantiles de 0 a 3 años adscritas a comisiones obreras mantienen movilizaciones para exigir mejoras laborales como la equiparación de las condiciones laborales que tiene este ciclo a otras de otras etapas educativas. Quieren esa equiparación. También la reclasificación al grupo B y mejoras en la estabilización, en la estabilidad de las trabajadoras ante la integración autonómica, ante la integración en esa red autonómica. Por ello, han convocado paros los días 18 y 19 de este mes. El día 11, antes, se celebrará una concentración frente a la Consejería de Educación en la Plaza de España. En el día 19 tendrá lugar una manifestación entre la estación de tren de Oviedo y también la Consejería de Educación. Lo explica la delegada de Comisiones Obreras en las escuelas infantiles de 0 a 3, Dani Alonso. No ha cambiado nada. Lo único que hay es una propuesta que los otros sindicatos firmaron en la que no hay nada concretado. Por lo tanto, estamos en el mismo punto en el que estábamos cuando se convocaron 2 jornadas de huelga en noviembre y otras 2 en diciembre, que fueron un completo éxito de seguimiento. Ahora en febrero volvemos a las movilizaciones para ver si realmente esta consejería va a escuchar al colectivo, que está unido, que sigue fuerte y está en la calle diciendo que no es suficiente.
Y no dejamos el ámbito de la educación porque CESIF denuncia un aumento de las agresiones a docentes. El sindicato señala que en Asturias atiende una media de 6 llamadas semanales de profesoras sobre agresiones, amenazas, insultos o situaciones de presión. Jorge Caros, el responsable de enseñanza del sindicato. No son hechos aislados. En CESIF, desde inicios del curso, llevamos recibiendo una media de 6 llamadas semanales refiriendo conductas de agresión o intentos de agresión. El profesorado no está frente a las familias, está a su lado. Compartimos un mismo objetivo, el bienestar de los niños y las niñas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya con otros asuntos porque el Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado el decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico. La idea del Ejecutivo es avanzar hacia un turismo libre de masificación y preservar los recursos culturales y naturales. Entre las novedades de ese texto, los pisos turísticos no podrán tener un cajetín de llaves en la calle, tampoco alojar a más de 8 personas. Olaya Pena resume el contenido de ese decreto. Asturias ya tiene el nuevo decreto sobre viviendas turísticas para, dice el Principado, evitar la turistificación y mejorar la convivencia con los residentes. Entre las medidas se prohíbe entregar llaves mediante cajetines en las calles. Eso sí, la regulación final tendrán que hacerla los ayuntamientos. A partir de este momento son los ayuntamientos quienes tienen toda la capacidad tanto para prohibir en determinadas zonas o también para prohibir tanto la instalación de cajetines como cualquier otra cuestión que sea de ámbito urbanístico. El decreto obliga también a monitorizar el ruido en la vivienda y limita a 8 el número total de plazas. Por cada 4 deberá haber un baño. Además, las viviendas de uso turístico deberán ofrecer limpieza diaria y cambio de lencería cada 4 días. La norma entrará en vigor a los 20 días de ser publicada en el BOPA, pero se da un margen de entre 6 y 12 meses para que los establecimientos se adapten. El Principado reforzará también el cumplimiento de las normas con la incorporación de 2 nuevos inspectores en este año. Y en la tercera parte de Asturias al Día, recordamos, nuestro compañero Nacio Varillas entrevistará a Jimena Llamedo, vicepresidenta, también consejera de Turismo, sobre este y otros asuntos de actualidad. Y no dejamos de hablar del mundo de las viviendas vacacionales porque Casocia, la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias, ve complicado que se pueda aplicar ese decreto con facilidad, ese decreto del que les acabamos de hablar, dudan de su encaje jurídico, creen que no tiene detrás un análisis técnico riguroso. Señalan además que no se ha escuchado al sector para definir el contenido final de texto. Y más asuntos. Turismo rural. Seguimos en este ámbito porque los alojamientos extrahoteleros asturianos recibieron el año pasado casi 800.000 viajeros que pernoctaron 2.700.000 noches. Son datos del INE que resume nuestra compañera Clelia Antuña. Asturias batió en 2025 su récord de turismo rural al rozar los 305.000 visitantes según datos del INE. Entre septiembre y diciembre, los turistas crecieron un 9,5% gracias a los bonos de turismo rural lanzados por el Principado, un dato que contrasta con la tónica de los meses previos, donde el descenso de visitantes rurales era de casi el 3%. Los hoteles asturianos subieron sus precios un 8%, pero sus ingresos reales crecieron aún más, un 10%, gracias a que también lograron llenar más habitaciones. Asturias fue la comunidad autónoma donde más crecieron estos ingresos. Además, crece la desestacionalización de los visitantes. Los periodos fuera del verano concentraron un 55,5% de turistas, 3,5 puntos más que en 2024. Sin embargo, en los meses de verano, de julio a septiembre, se concentraron el 44,5% de turistas, 3 décimas menos que el mismo trimestre del año anterior. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y más asuntos. Abrimos capítulo sanitario porque el portavoz del Gobierno de Asturias hace un llamamiento a la calma tras las quejas de varias mujeres, de varias pacientes que por demoras en la realización de mamografías pues se han trasladado sus quejas al SESPA. Preguntado por posibles errores en la asignación de mamografías de estas pruebas diagnósticas a mujeres diagnosticadas previamente con cáncer, Guillermo Peláez asegura que están reestudiando la situación. Sí, Peláez dice que las demoras son puntuales y asegura que para las mujeres con diagnóstico no hay listas de espera para las mamografías, que estas se hacen a demanda de los
los oncólogos. El portavoz del Ejecutivo ha querido dejar claro que existe un circuito preferente para ellas en esos casos diagnosticados con cáncer de mama. Las listas de espera son para la realización de mamografías en mujeres no diagnosticadas y que en ese caso, dice, la espera máxima es de 4 meses. Para los resultados de los cribados, indica Peláez, más del 80% de las mujeres los recibe durante el primer mes y todas en menos de 4. Estamos analizando los casos concretos que se han puesto de manifiesto. No descartamos que pueda haber errores puntuales, pero el sistema está absolutamente garantizado. Y más asuntos, la agrupación Prueba de Vida celebra en Gijón su 6ª jornada para promover el diagnóstico precoz del VIH. Es un encuentro estatal que reunirá a profesionales, entidades comunitarias y administraciones públicas para abordar los retos actuales en prevención, acceso al diagnóstico y respuesta al virus de inmunodeficiencia adquirida. Nos da más detalles en este reportaje Paula Rodríguez. Las jornadas que se celebran hoy en Gijón pretenden destacar la importancia del diagnóstico precoz del VIH, ya que un tratamiento temprano permite mantener una carga viral indetectable, lo que significa que el virus no se transmite y se mantiene una calidad de vida similar a la de una persona sin el virus. La inauguración contará con la intervención de la presidenta del Comité Ciudadano Antisida de Asturias, Loli Fernández. Hoy en día tenemos tratamientos lo suficientemente eficaces como para controlar la infección, lo que es muy beneficioso para la persona con VIH y además sirve para que no haya un riesgo a terceros de transmisión. Una persona con VIH que está diagnosticada y está tratada tiene la carga viral indetectable y indetectable es igual a intransmisible, con lo cual, pues lo que digo, es beneficio para todos. Entre los ponentes de estas jornadas se encuentra también Jesús Cisneros, representante de Generación Positiva, que hablará del abordaje del diagnóstico del VIH en la actualidad. Asegura que existen avances en el diagnóstico precoz del VIH, diagnósticos más rápidos y accesibles que detectan el virus tempranamente, pero añade que lo esencial es que los ciudadanos accedan a hacerse las pruebas. Actualmente contamos con pruebas de testado rápido, que esto ha facilitado muchísimo la detención del diagnóstico en las personas y hasta ahora no hay ninguna novedad en los test de prueba, sino que la novedad es que la gente se haga la prueba, ¿no? La novedad en sí es que cada vez vengan más personas de diferentes edades a realizar la prueba, porque al final hablamos de un virus que nos afecta a todas. Los avances en la detección precoz y las estrategias de diagnóstico temprano han permitido reducir casi a la mitad el porcentaje de personas que desconocen que tienen VIH en España. Hemos avanzado mucho en el diagnóstico. Hace unos años hablábamos de que había entre un 20 y un 25% de personas que tenían VIH y estaban sin diagnosticar y ahora ese porcentaje ha bajado a aproximadamente un 7%, con lo cual, es un avance. A pesar de estos avances, en España se producen 3.500 nuevos diagnósticos de VIH. Por eso aseguran que hablar del VIH, del SIDA y de su prevención debería hacerse todo el año. En España vemos más de 150.000 personas que vivimos con VIH. Cada año hay más de 3.500 nuevos diagnósticos en VIH y todo esto se podría mejorar si cada vez se testeasen más personas y cada vez diéramos con personas con la carga viral activa para ponerle tratamiento y que sean indetectables e intransmisibles. Hemos avanzado mucho clínicamente, pero es verdad que la parte social queda todavía por trabajar, ¿no? Sigue habiendo un estigma, sigue habiendo un halo de falsa moral en el que de alguna manera todavía en algunos sectores se nos culpabiliza, ¿no?, de tener esta infección. Y si hablamos de perfiles, personas en situación irregular, porque estas personas no tienen acceso a servicios de prevención como puede ser la PrEP y la PEP, al no estar vinculadas al sistema sanitario. Es una población bastante desprotegida a nivel de salud en este caso. Hablamos de mujeres porque sigue siendo una población donde la prevención, como tratamientos como la PrEP y el uso del preservativo, llega poco, y el resto de población que siempre han sido dianas cuando el VIH se habla, que pueden ser los hombres que tienen sexo con otros hombres y población de personas que practiquen chemsex o prácticas con sustancias. Suelen ser las poblaciones en las que más se enfoca la prevención.
Loli Fernández además considera que es necesario transformar la percepción social de la infección, pasando de verla como un tabú a entenderla como una condición de salud crónica tratable. Hay que reducir el estigma que aún pesa sobre el SIDA. No está normalizado totalmente. La mayoría de las personas con VIH lo viven en silencio. Nosotros nos encontramos con muchísimas personas que llevan toda la vida viviendo con el virus y que no lo han hablado con nadie por ese miedo, ¿no?, al estigma. Que a veces se produce el propio autoestigma, ¿no?, que nos da tanto miedo a que podamos ser rechazados que nosotros ya nos anticipamos a esa posible situación. La jornada contará con la participación de Julia del Amo, directora de la División de Control del VIH del Ministerio de Sanidad, que hablará sobre la situación actual del VIH en España. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son ya justo las 8:30 y no queremos cerrar capítulo sociosanitario porque vamos a hablar hoy en nuestro espacio de entrevistas de Vía Láctea, una organización no lucrativa que busca tejer redes para soportar a quien busca ayuda en la primera etapa de la maternidad y la crianza en España. Fueron pioneras en impulsar un grupo de apoyo a la lactancia materna. En el caso de Oviedo se reúnen los jueves en la Corredoria, en el Centro Social del Cortijo. Y vamos a hablar en los próximos minutos con Cristina Pellicer, que es su coordinadora y que hoy nos acompaña aquí en la Radio Autonómica. Gracias, Cristina. Gracias, buenos días. Para quien no nos conozca, hemos tratado de hacer una breve y concisa introducción, que es Vía Láctea, que tratáis de aportar a las mujeres que se acercan a vosotras. Bueno, Vía Láctea realmente es una asociación de madres que nació en Zaragoza hace 40 años prácticamente, porque los hará este año. Y bueno, luego ha ido creciendo. Al principio era algo, pues hace 40 años, inverosímil, ¿verdad? Las mujeres teníamos mucha menos voz y mucha menos fuerza que ahora. Y poco a poco, pues bueno, ha ido creciendo, se ha hecho de ámbito estatal y se han hecho múltiples actividades por todo el país. Actualmente, este año hemos conseguido una delegación. Hasta ahora seguíamos operativas porque pues somos muchas las que hemos salido de allí y estamos viviendo en otros lugares. Pero bueno, actualmente, o sea, a día de hoy ya podemos decir que tenemos delegación en Asturias oficial y un espacio público oficial para poder de alguna manera ofrecer, diseminar, enseñar toda la actividad que tenemos a lo largo de todo el año, que no solamente es la atención directa. Acabamos de conocer un fallo del Tribunal Supremo que confirma que las médicas, las facultativas del Servicio Madrileño de Salud que se encuentren en lactancia, pues quedan exentas de hacer guardias médicas de 24 horas. Bueno, lo conocíamos ayer, seguramente a lo mejor te pillo un poco a contrapié, pero bueno, hay una sentencia firme del Supremo que las mujeres que estén en periodo de lactancia pues quedan liberadas de hacer esas 24 horas de jornada ininterrumpida, de guardia. No sé si esto, noticias del ámbito jurídico como esta, nos hacen avanzar en la senda correcta. Bueno, mira, es que el tema de la lactancia materna, el tema de los cuidados perinatales es un problema de salud pública. Ya no se trata de mujeres, de profesión, es un problema de salud pública que tenemos que sostener de una manera adecuada. Entonces, en la medida en que las mujeres nos hemos ido incorporando en una actividad sociolaboral mucho más amplia que lo que era pues el ángel del hogar, ¿verdad? Tenemos que regular esto por ley, porque todas necesitamos de alguna manera un impulso y un sostén y algo que vaya en nuestro favor para poder mantener pues esas lactancias o simplemente esos cuidados. La lactancia es la herramienta del vínculo, pero en caso de no poder o de no querer, simplemente de darnos la libertad de elegir cómo alimentar a nuestras criaturas, lo que sí que tenemos es que tener libertades para saber cómo queremos cuidarlas y cómo queremos acompañarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una alegría recibir estas noticias. ¿Qué tipo de necesidades detectáis, os trasladan en este espacio que, como dices, confluís en el Cortijo, la Corredoria, los jueves? ¿Qué tipo de necesidades, qué tipo de casuísticas, de realidades enfrentáis en estos encuentros, Cristina? Mira, sujetándonos en concreto a la Corredoria, aunque recibimos de cualquier sitio que nos pueda venir, tanto de Oviedo como de fuera de Oviedo, ahora mismo
de Asturias recibimos de todos los sitios, pero en la corredoria, para que te hagas una idea, hay más de 60 nacionalidades. Esto nos obliga a tener también ciertas competencias culturales. ¿Por qué? Pues porque la maternidad, de alguna manera, hay que sostenerla en toda su esencia, como te decía, ¿no? Entonces, nos aparece desde gente demandándonos, mujeres, familias demandándonos, intercambio de enseres, pues porque sus recursos son muy limitados, con lo cual dentro del mismo grupo hay muchas donaciones, mucha recogida y mucha distribución, ¿no? También consultas que, bueno, ¿dónde puedo revisar esta documentación? ¿Dónde puedo encontrar? Tengo esta dificultad a nivel burocrático. Entonces nosotros de alguna manera derivamos. También aparece mucho el tema de la salud mental, de pronto como que emerge, ¿no? Que a todos se nos está haciendo muy, muy amplia esa palabra y muy, muy audible, ¿no? Entonces nosotros no somos terapeutas, pero sí tenemos recursos como para detectar y poder echar una mano y derivar, ¿no? Está el tema de la lactancia materna, está el tema de los cuidados, de la evolución, de la crianza en general, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el hecho de atender a la mujer en su transición de mujer a madre, porque esto sucede, ¿no? Esa transformación que hay y que hasta ahora ha sido invisibilizada, bueno, pues ahí estamos nosotros para decir tranquilos, calma. Todo esto sucede, es normal, no hay por qué ocultarlo y bueno. Sí. Es un poco lo que procuramos. Sí. No sé, lleváis mucho tiempo, Vía Láctea, tanto fuera como dentro de Asturias, os avalan años de trayectoria. No sé si detectáis que las relaciones sociales en el seno de la familia están cambiando, que la corresponsabilidad empieza a imponerse como dinámica continua, o sigue contando las mujeres, madres o no, que siga habiendo diferencias en sus realidades cotidianas. El mayor cambio que observamos es que por lo menos se empiezan a nombrar las cosas. Sí. Las cosas que no se nombran no existen. La corresponsabilidad, si no se nombra, no va a existir nunca. Entonces hay que pensar también en que los varones o las parejas varones, que no siempre tienen por qué ser varón y... tienen también que reaprenderse, tienen también que reinventarse, ¿no? Porque de pronto les ha llegado el flap y tienen que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, en un trabajo de no condena, de no juicio y de sí buscar equilibrios, ¿no? Para esto lo que sí que hacemos son muchas actividades de foros familiares. Llevamos 23 años haciendo un foro estatal, por ejemplo, una vez al año en el que nos reunimos 4 días y 4 días intensivísimos, pero donde viene toda la familia, ¿no? Entonces ellos empiezan a conocer realidades de todo el país y se empiezan a integrar y se hacen unas redes muy potentes, ¿no? Tenemos que empezar a ayudarles, a sostenerles, fíjate, una labor añadida, pero que de alguna manera también es liberadora, ¿no? Y tú que conoces Asturias, vienes de Aragón, Cristina, ¿qué debemos de aprender o qué deben de aprender de nosotros otras comunidades en lo que se refiere a la atención sanitaria del parto y el nacimiento? Realmente, ¿qué tareas pendientes tiene aquí el sistema de salud público para mejorar la atención en toda esa etapa? Wow, qué pregunta. Bueno, te has pasado. Concisa. Bueno, sí, nada, mira, yo creo que no hay una comunidad mejor o peor. Sí que es verdad que son cíclicas. Sí. Entonces, cuando uno llega, a veces el otro ya vuelve. Esto sí que es verdad, pero al final acabamos de alguna manera tratando de unificar criterios y de llegar todos al mismo lugar. Sí que es verdad que hay comunidades donde todo esto está regulado con mucha mayor anterioridad. Creo que en Asturias nos queda mucho camino en muchos aspectos, igual que en Aragón, Aragón tampoco ha sido precisamente pionera. Pero bueno, al final, aunque solamente sea un poco por proximidad o por tener que asumir y no quedarnos detrás, acaba cediendo el tema, O sea que... Uno de los aspectos de mejora de los que siempre habláis es mejorar la comunicación clínica, que fluya de forma más humana, de forma más transparente.
que muchas veces hay un muro infranqueable entre la paciente y el profesional que la atiende. ¿Cómo mejorar eso cuando la sobrecarga asistencial es de tal magnitud? Es decir, ¿cómo el profesional puede tener capacidad de destinar más tiempo, más tacto, más cariño cuando realmente está pues sometido al imperio del tiempo? Mira, todos estos problemas realmente son sistémicos, no son de profesionales que son poco comunicativos o de mujeres que demandan mucho. Es todo lo que el sistema el que pone patas arriba y el que crea todos estos conflictos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí que es verdad que debería de haber, a mi modo de ver, y esto es a título personal, una mejor adquisición de competencias, como te decía antes, competencias culturales y para la comunicación. Comunicarse es fundamental, es lo que más de 4 veces nos salva. Entonces, el sistema como tal nos salva la vida, pero luego nos abandona en este sentido, ¿no? No hay una adecuada formación dentro del ámbito profesional, simplemente se cubren ratios a veces y por parte de las mujeres hay una eclosión, un despertar, una demanda que a veces nos lleva también a querer correr antes de aprender a caminar, ¿no? Entonces esto va a tardar tiempo en que las aguas se reposen, pero sí que es verdad que la comunicación es algo que tenemos que mejorar muchísimo, porque con una buena comunicación muchos de los conflictos y muchos de los fracasos se evitarían. No sé si alguna mujer que nos pueda estar escuchando que nunca haya escuchado hablar de vosotras, ¿qué pasos tiene que dar para entrar en el círculo? Suena un poco... para ponerse en contacto con vosotros, ¿cuál es la vía, Cristina, para participar de vuestras reuniones? Nada, mira, de momento como esto acaba de suceder, que tengamos la delegación, todavía estamos diseñando una cartelería y un modo de difundir esto, con lo cual nos venís de perlas, pero es eso, jueves de 5 a 7, es decir, de 17 a 19 de la tarde, en el Centro Social de la Corredoria, en el taller 4, estamos allí. Y luego hay también un número de teléfono y hay un Facebook creado que es de Vía Láctea, Espacio Mamás en Tribu, lo llamamos así un poco, que entrando ahí también pueden recoger toda la información y hay cierto cruce de... Hablábamos antes en nuestro desarrollo informativo de esas quejas transmitidas al servicio de salud por algunas mujeres que denotaban demoras a la hora de practicar las mamografías. No sé si también sois un punto de apoyo para buscar información sobre un canal de comunicación con los servicios de salud, orientación, asesoría para... No de una forma explícita con cuestiones de estas que tienen más que ver con la patología, ¿no? A nosotros lo que somos es un grupo de madres que de alguna manera tratamos de hacernos valer y de hacernos sentir y de crear redes para la crianza, para... ¿Qué es lo que ocurre? Estas cosas nos preocupan. Algunas madres también tenemos cáncer de mama. Y no podemos pensar que las madres están todas sanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí sí que más de 4 veces tienes cierta información que dices, oye, ¿y si miras por aquí? ¿Y si tiras por allá? Pero realmente no es nuestro objetivo, más allá del sostén emocional y decir, oye, que te escucho, que no pasa nada, que puedes hablarme de cáncer y lactancia, por ejemplo, ¿no? Porque podemos buscar una solución. Y esto sucede. Podemos buscar una solución, una vía o algo que tú decidirás y que adaptarás a tu necesidad familiar o de salud o del tipo que sea, ¿no? Este tipo de cosas sí. En cuanto ya a temas de gestión y burocráticos, sí, podemos orientar, pero lógicamente no tenemos armas ahí para... No, y sobre todo, Cristina, porque dices que al vuestro alrededor confluyen muchas mujeres de muchas nacionalidades, muchas veces persiste la barrera del idioma, a lo mejor el desconocimiento de los recursos, entonces también canalizar un poco pues a esas mujeres hacia los recursos públicos a los que tienen que acudir. Claro. O sea, más de 4 veces ellas no son conocedoras y dices, oye, pues
ve a tal centro de salud que tienes una matrona o un tal que te puede echar una mano en esto, o vete a atención al usuario dentro del hospital, o vete a los servicios sociales, los tienes en tal sitio, y pregunta por este tipo de indicaciones, sí. Pero claro, luego ya las dinámicas que se establezcan pues escapan un poco a nuestra competencia también, ¿no? Bueno, pues Cristina Pellicer, coordinadora de Vía Láctea aquí en Asturias, quedamos pendiente del devenir de vuestra delegación aquí en el Principado. Gracias por haber acompañado a la radio pública en el matinal. Pues muy agradecida. Nada, Gracias. solamente deciros que sí que nos contactaremos, porque este año, este foro del que os hablaba hace unos minutos, se va a celebrar en Asturias. ¿Hay fecha ya, Cristina? Sí, ¿Cuándo será entre el 26 y el 30 de agosto. Vale. Son 4 días, estaremos en un espacio natural en Cangas de Onís, en Mestas de Com, y se prevé que, pues eso, que va a ser una cosa como muy bonita. Gracias. Así que invito a todos los asturianos, teniendo en cuenta que tendremos plazas limitadas. Gracias, pues tomamos nota, quedamos pendientes. Gracias, Cristina. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Este martes, en Noche tras Noche, analizaremos las noticias de la jornada en nuestro Consejo de Actualidad con Francisco Javier Fernández, José Alba y Ramón Durán. La poeta Patricia Suárez nos trae como invitada a la escritora Elizabeth Rivera y Dres González Arias hablará con la cantante Cris Langa. Contaremos también, como cada martes, con la voz de Alicia Ballina. Todo esto y más, de 9 a 11 de la noche en la RPA. Bueno, son ya las 9 menos cuarto de la mañana y vamos ya con más datos, con más información, porque Asaja Asturias, lo decíamos en la apertura, ha valorado el expediente abierto por Bruselas a España por no enviar el informe sexenal que evalúa el estado de conservación del lobo. La organización agraria dice que es la segunda vez que el Ministerio para la Transición Ecológica evita enviar estos datos del censo de la especie a la Unión Europea. Creen que se podría estar incurriendo, ha dicho textualmente Asaja, en un delito de prevaricación administrativa por omisión impropia. Este informe es clave para saber cómo se encuentran las especies protegidas y determinar las actuaciones de gestión que puedan aplicarse sobre ellas. La situación del lobo, una de las especies más controvertidas, es la que está provocando ese retraso. Una evaluación desfavorable sobre la situación de ejemplares dificultaría la caza. Por el contrario, el dictamen favorece, un dictamen favorable avalaría el control de la especie eliminando ejemplares. Ante la falta de esos datos, la Comisión Europea enviará una carta de emplazamiento a España. El Ministerio tendrá entonces 2 meses para responder y subsanar las deficiencias. Geli González, la secretaria general de Asaja Asturias, dice que no es la primera vez que España evita mantener y mandar los datos a Bruselas. Que nadie se sorprenda de nuevo. Ya dijimos que lo volverían a hacer y lo seguirán haciendo, amparados en que el lobo no se encuentra en situación desfavorable a sabiendas de que están mintiendo, porque los ganaderos asturianos cada vez tienen más daños en sus explotaciones y el incremento del número de lobos es conocido por las comunidades autónomas afectadas y por el Ministerio. Y lo avanzábamos también en la apertura. El Consejo de Ministros podría aprobar hoy un decreto que incluya solo la subida de las pensiones. La intención del Ejecutivo es tramitarlo por separado de la paralización de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Sería la forma de recabar el apoyo de Junts y del Partido Popular, que la semana pasada votaron en contra de ese decreto junto a Vox y Unión del Pueblo Navarro. Oposición de la derecha parlamentaria que cree que ese escudo antidesahucios amenaza a los pequeños propietarios con la ocupación de sus viviendas, a pesar de que el texto dejaba fuera a toda persona que hubiera entrado en una propiedad ajena haciendo uso de la fuerza. El Partido Popular insiste en que solo apoyarán la subida de las pensiones si va en solitario y no dentro de un decreto ómnibus. Lo decía anoche en Hora 25 en la cadena SER Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular. Desde luego, si quieren contar con nuestro voto, el Partido Socialista sabe lo que debe llevar escrito ese decreto y, por lo tanto, todo lo demás es buscar estirar esta polémica para decir que el PP está en contra de la actualización de las pensiones cuando saben ellos y los pensionistas que no es así, que no es verdad.
Y vamos con más asuntos. Seguimos en la Cámara Baja porque allí el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz hace 2 semanas en Córdoba y de las demás recientes incidencias ferroviarias. Puente, el ministro, comparece a petición propia. Lo hace el mismo día en el que los sindicatos de Renfe y Adif se concentran ante la sede del Ministerio en Madrid para exigir responsabilidades y medidas concretas. Y hablamos también del Partido Popular, de su líder Alberto Núñez Feijóo, porque considera, lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, que ninguna de las administraciones públicas que participaron en la gestión de la tragedia estuvo a la altura, pero ha insistido en señalar que la responsabilidad, en última instancia, le correspondía al Gobierno central. Además, ha negado que él mintiera sobre la información que le transmitió el presidente de la Generalitat, el expresidente Carlos Mazón. En su comparecencia ante la comisión que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de inhibirse de sus responsabilidades y ha vuelto a defender que éste debió declarar el nivel 3 porque fue, dice, una emergencia nacional de libro. He dicho desde el primer instante que nadie ha estado a la altura de las circunstancias y he dicho desde el primer instante que esto era una emergencia nacional y le he dicho al señor Mazón en público y en privado que se equivocó gravemente por no pedir la emergencia nacional, pero sobre todo se equivocó gravemente por confiar en el presidente del Gobierno de España. Además, ha criticado la falta de información adecuada y puntual por parte de organismos relacionados con las previsiones meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología, es decir, la EMET, y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, algo que el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, desmentía. Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Hasta el punto de comparar cosas que son absolutamente incomparables. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante 1 año, que no estaba donde tenía que estar y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Los hechos son que el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, competencia exclusiva del Estado, no da la información adecuada al CECOPI. Es mentira, avisó a las 11:45 y a las 12:20 del mismo día. 5 horas después, el CECOPI se instaura, que es de única responsabilidad de la comunidad autónoma. Alberto Núñez Feijóo respondió a las preguntas de todos los diputados presentes en esa comisión en el Congreso durante el turno de preguntas del portavoz de Bildu, Óscar Matute. El presidente del Partido Popular eludió a ETA. ¿Se siente orgulloso? ¿De verdad que usted me puede preguntar si yo me siento orgulloso? Sí, si entiende castellano, sí, eso es lo que le he preguntado. Un dirigente político que no tiene ningún antecedente penal o policial. Yo tampoco. ¿Y su partido? ¿Y su líder? ¿Usted sigue las instrucciones de su líder, señoría? Yo sigo las instrucciones del grupo parlamentario. ¿Usted sigue las instrucciones políticas y morales del señor Otegi y me pregunta a mí sobre esto? Señor Feijóo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y más asuntos ya dentro del ámbito local, porque un periodo prolongado de lluvia sería la principal causa del desprendimiento de grandes dimensiones registrado en el Monte Corberu, en Ribadesella. Así lo explica un geólogo que advierte de que la ladera seguirá inestable, que la vivienda más cercana a ese Argayu es la que presenta mayor riesgo. Según los expertos, el Argayu del Monte Corberu de Ribadesella, donde se sitúa la capilla Virgen de la Guía, se produjo principalmente por un largo periodo de lluvias. También el fuerte oleaje puede influir provocando microvibraciones. Los geólogos creen que los desprendimientos continuarán por la ladera norte, como ya hizo en años anteriores, y señalan que la vivienda más cercana es la que presenta mayores riesgos. José Carlos García Ramos es geólogo y director científico del MUJA. Desde luego la casa que está inmediatamente al este es la que más riesgo corre de todos ellos, porque si continúa la misma superficie de fractura que hay ahora, pasaría justo inmediatamente por detrás de esa casa, con lo cual el riesgo, esa es la que más riesgo tiene de toda la zona, ¿no?
Y más asuntos porque 17 bomberos del Servicio de Emergencias del Principado, del SEPA y el jefe de zona de Centro Oeste han declarado en el juzgado de Pravia como investigados. Se analiza la actuación que desarrollaron en julio de 2024 en una vivienda de Cudillero de ese concejo, un incendio en el que falleció un hombre de 89 años. La familia de la víctima sostiene que estuvo un tiempo prolongado pidiendo auxilio desde el balcón y denuncia que faltaban medios, algo que rechazan los servicios de emergencia. Durante la intervención, la autoescalera utilizada sufrió una avería y uno de los bomberos resultó herido. El caso ahora está en fase de instrucción. Tomás Argudín es abogado de la familia de la víctima y Enrique Fernández letrado del bombero del Parque de Avilés. La familia lo único que pretende es que se esclarezca de forma objetiva y rigurosa que cómo sucedió cómo aconteció la muerte de Miguel, que en paz descanse, y bueno, que proceda el juzgado como tenga que proceder, con profesionalidad absoluta. Por parte de la dotación de Avilés, lo que yo entiendo es que ya era demasiado tarde cuando llegaron allí. Una situación muy delicada y con una dimensión emocional pues bastante grande. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos ya con breves apuntes del ámbito deportivo. El mercado de fichajes se cerró sin incorporaciones para el Real Oviedo en las últimas horas. Los azules disponían de margen salarial y una ficha libre tras la salida de varios de sus activos, pero no hicieron más movimientos tras las llegadas previas de Nico Fonseca, Thiago Borbas y Thiago Fernández. En lo estrictamente deportivo, el Real Oviedo jugará el sábado a las 2 ante el Rayo Vallecano y en cuanto al Sporting, Andrés Cuenca se convertirá en nuevo futbolista del Sporting hasta el final de temporada. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad bursátil, novedades de los mercados que nos acerca como cada día Renta 4. José Antonio Antuña, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? Empezamos hablando, si te parece, de TSK, que podría salir a bolsa próximamente. ¿Qué podría depararnos esta novedad? La verdad es que otra noticia positiva para Asturias, ¿no? Al final, TSK yo creo que ya ha tenido en mente el poder salir a bolsa en alguna ocasión. Parece que esta vez puede ir un poquito más en serio y que podría ser que antes del verano pues pudiésemos tener esa salida a bolsa. Es verdad que la opción de meter un socio inversor industrial pues sigue sobre la mesa según las informaciones que leemos, pero bueno, si no se encuentra ese socio comercial, se está trabajando en la línea de los mercados de capitales para poderse hacer una ampliación de en torno al 35% de la compañía, donde se puede captar en torno a 150 o 200 millones, es un poco las estimaciones que estamos leyendo por prensa, y evidentemente eso le permitiría pues bueno tener la financiación suficiente para poder elaborar los proyectos futuros que tienen, que están valorados en más de 1.700 millones, con lo cual evidentemente sería una noticia muy positiva, ese espaldarazo. Si consiguen esa financiación, el mercado les apoya, que seguro que sí, pues seguramente puedan encontrar ese pulmón financiero para los próximos años, por poder estar tranquilo y poder desarrollar los proyectos que tienen entre manos. ¿Y a qué más prestamos atención hoy, este martes? Bueno, pues la sesión de ayer al final fue bastante positiva, después de un inicio con caídas. Los mercados se fueron dando la vuelta, entre otros casos también apoyados por unos buenos datos que salieron en Estados Unidos, y también pues bueno, seguramente pues dando una segunda visión a ese nombramiento del nuevo presidente que tendremos de la FED, y bueno, valorando un poco la independencia que estaba cuestionada de la FED. Los mercados se giraron al alza, el IBEX cerró por encima de los 18.100 puntos en máximos, y hoy seguimos un poco con esa tendencia, subidas en torno al 0,50 en este inicio de sesión para Europa, en una sesión en la que aquí en España pues el protagonista será Unicaja, con una presentación de resultados que ha hecho en general bastante positiva, y donde tendremos también algunos resultados en Estados Unidos como Pepsi, Pfizer o PayPal, y también alguna referencia macroeconómica como el IPC de Francia, o algunas referencias a empleo tanto en España como en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual va a ser una sesión que empieza de forma positiva, pero que va a tener varios alicientes a lo largo de la sesión. Bueno, pues si te parece, mañana la comentamos. Gracias, José Antonio. Buen día. Gracias, buenos días.
Y hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy, hasta aquí el informativo matinal de este martes 3 de febrero. Se quedan en compañía de Nacio Varilles, se quedan en compañía de Asturias al Día y nosotros volvemos con más información a las 10 en los boletines. Gracias, buen día.